Sí. Bueno, yo vi la pero súper intensa. Bien. Bueno, estábamos viendo lo que era una hipótesis, y creo que eso lo terminamos. Solamente más recordatorio para avanzar. Solo ahí que Roberto no se conectó. Eso que le mandé sí, se lo mandé por mail en la clase, que es el mismo. Entonces estábamos viendo lo que era una hipótesis, ¿no es cierto? Y un requisito de contrastabilidad, ¿no es cierto? Que es que la hipótesis de tener conceptos ambiguos, no tiene que tener términos ambiguos o muy multiparamétricos. Creo que hemos nombrado un concepto que surgió de la tesis de Roberto, que era como un indicativo general así como de desempeño, así como decir que van a mejorar, pero mejorar en qué sentido. ¿Sí? Eh, eh, y aquí yo le doy un ejemplo, ¿no es cierto?, de algunas afirmaciones que son suficientemente contestables en varios ámbitos. También vimos el tema del fundamento, ¿no es cierto?, que debido a ciertos ámbitos de conocimiento que están más o menos consolidados, la hipótesis tiene que ser coherente con lo que sabemos y lo que no está en discusión en el marco de la investigación. No se trata de que uno acepta todo el conocimiento preexistente como verdadero, pero al menos el que no está en cuestionamiento en el marco de la investigación es el que debería ser coherente con nuestras conjeturas, ¿no es cierto? Y habíamos discutido este caso de cuál sería una hipótesis racional o fundamental respecto al hecho de que hay mayor mortandad laboral en hombres a nivel mundial, en Chile en clase. Y se ha discutido, por ejemplo, que la mayor mortandad se debe a los niveles de testosterona que lo llevarían a ser más agresivos, hacer cosas así. Ser más riesgo, es una hipótesis, ¿cierto? La otra hipótesis es que eligen trabajo más riesgoso y ya tendrían fundamentos que son mejor pagados, no sé, o a lo mejor las dos son complementarias, o sea, uno puede decir en ese que es sabido que viene el nivel de testosterona, eso está medido, pero se sabe que hay una relación entre testosterona y agresividad, y riesgo, y se sabe que las personas que eligen trabajo más riesgoso es por la ambición de más personas, no sé, y todo eso tiene sentido, y explicaría esto. Pero habría que demostrarlo, habría que demostrar que efectivamente la causa última es una elección. Eso es lo que yo estoy proponiendo. El otro es el contexto que le da racionalidad a lo que estoy estudiando. ¿Okay? Es el tema del fundamento. Y con esos dos aspectos, una hipótesis estaría formular, y obviamente que lo otro es que tiene que ser coherente con la pregunta de investigación. O sea, se entiende que la hipótesis, además por investigación, de ser cierta sería la respuesta a la pregunta o la solución a la pregunta. Y lo único que yo le insistí harto en la última sesión era que había que tener mucho cuidado, había que tener mucho cuidado de que en algunos proyectos de ciencia aplicada se piden hipótesis, pero el problema de la hipótesis de la ciencia aplicada es que en su estructura general siempre es la misma, o sea, es que lo que yo estoy proponiendo como intervención del mundo va a funcionar en algún aspecto. Entonces, por eso la hipótesis de ciencia aplicada queda como rara. ¿Rara en qué sentido? Que pareciera que no son hipótesis. Claro, en el sentido natural de la palabra, ¿no es cierto? Que una hipótesis científica es una afirmación respecto del mundo. Claro, no sería hipótesis. Porque yo no estoy afirmando algo de cómo funciona el mundo, yo estoy afirmando de que una intervención en el mundo va a funcionar en algún aspecto. Entonces, por eso es muy común que en el mundo de la ingeniería o en el mundo de la ciencia en general existen ciertas líneas de proyectos que no te piden. Y ahora que vamos a ver el tema de los objetivos, no la piden precisamente porque la hipótesis es semánticamente casi igual como ordenar el objetivo. Entonces sería como repetir lo mismo y ahora lo voy a explicar cuando veamos lo que son los objetivos. Y eso es lo que hasta ahí quedamos en la última clase y ahora lo que nos corresponde ver el tema de los objetivos, pero obviamente eh, yo estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran chequear, porque la primera evaluación va a incluir hasta el tema del problema de inglés.
O sea, lo que había un marco teórico reducido, ¿cierto? Con una pregunta de investigación y su hipótesis, y vamos a aplicar la pauta de evaluación de NIST para ver cómo quedaría evaluada en función de eso. ¿Eso en modo presentación oral? Sería ideal para que todos también aprendamos, no solamente yo lo evalúe, nosotros ustedes, sino que también aprendamos de todos. Pregunta, Franklin, ¿una pregunta? No puede ser. Murió. Ya. Entonces sería marco teórico, pregunta e hipótesis. Hipótesis. ¿Y esto en un informe o...? No, me basta con que sea una presentación y yo voy a aplicar simplemente la rúbrica. Yo voy a mandar la rúbrica, o sea que... Ahí viene el Franklin. Pero todo un poco lo mismo que lo que estamos viendo nosotros, ¿cierto? El problema original, que es un aporte, cosas. Es algo que yo quiero lo desagrego un poco más para que, porque los descriptores de la lógica no se explican. O sea, ¿qué se entiende por aporte? ¿Qué se entiende por bien formulado? Dice, la pregunta está bien formulada, pero ¿qué es bien formulado? La hipótesis tiene algún tipo de fundamento. ¿Qué es fundamento? Estamos viendo. Se hizo una revisión del estado del arte actual y pertinente. Se utiliza mucho la palabra pertinente. ¿Lo que significa pertinente? Claro, pertinente aquí a la pregunta. O sea, y al objeto de estudio. Sí, igual en un capítulo que nos compartiste, sería bien explícita la coherencia, o sea, la necesidad de coherencia entre preguntas e hipótesis, como en los distintos casos habían preguntas y tú dabas ejemplos de hipótesis que como que tenían relación pero no respondían a esa pregunta. Sí, sí. Aquí creo que tengo algunos ejemplos. Claro, de todas formas. Yo creo que era el tema como de los microplásticos. Claro. Sí. Claro. Yo tomé ese ejemplo microplástico, pero él lo ocupé para un taller de escritores, me acuerdo. Y ahora tengo un fondecillo microplástico. No, bueno. Claro, entonces claro, si tu pregunta es ¿qué efectos genera para la biota marina la presencia de microplásticos de pez en el océano Pacífico? Claro, ciertamente que tu hipótesis tiene que compartir el mismo objeto de estudio de tu pregunta. Esa es la primera cosa que es fundamental. Si se pregunta respecto del ecosistema marino en general, o respecto a las tortugas en particular, ¿cierto? Entonces, la hipótesis también tiene que referirse a lo mismo. Ciertamente que no se tiene que referir a la misma variable. ¿Por qué? Porque tu pregunta es qué efectos genera, y por lo tanto tu hipótesis tiene que tener relación con la variable causa, no con la variable efecto. ¿No? Entonces, tú decís, mira ya, tú sabes, no, en el red. Tú sabes que hay tortugas en esa cosa. Tú sabes que hay microplásticos. Por lo tanto, tu hipótesis tiene que referirse a tortugas y a los microplásticos. La pregunta es qué efectos genera. Por lo tanto, su hipótesis tiene que afirmar efectos. Y eso significa coherencia. Entonces, claro, yo ponía ahí el libro, ¿no es cierto? No recuerdo si era este ejemplo, pero es como que yo dijera, mira, hipótesis. Las tortugas marinas se reproducirán enormemente en presencia de microplásticos. Ya, está bien, es una hipótesis, pero no tiene que ver con la pregunta. No estoy preguntándome el proceso de reproducción de la pregunta, estoy preguntando qué efectos genera el microplástico. Entonces, ¿O qué efecto tiene el microplástico sobre el proceso de reproducción? Claro, eso tendría que decir, la presencia de microplásticos va a generar un alteramiento o alteración sobre la fecundidad de las tortugas. Eso sería una hipótesis del Instituto del Pacífico. Esa sería una hipótesis que es coherente con la pregunta.
¿ya? Lo que sí tendría que fundamental, porque creo que va a afectar la reproducción. Tiene que decir, y ahí los fundamentos. Debido a que se sabe que los microplásticos están hechos de estos monómeros, se sabe que estos monómeros tienen esta estructura molecular, se sabe que esta estructura molecular se asemeja a las hormonas de la tortuga, entonces tiene sentido que deberían afectar al sistema endocrino y por lo tanto deberían tener un efecto en su tasa de reproducción. Ahí que lo fundamento, pero todo lo que dije anteriormente ya está demostrado. Lo que no está demostrado es que va a adelantar el efecto. Y eso es lo que yo voy a comentar. A eso me refiero con coherencia. Creo que Roberto dice que está en una situación Nadie es de los de base. que se va a conectar en 15 minutos. Y esto último que puse acá, ¿no es cierto? De que los problemas descriptivos no requieren hipótesis, ¿cierto? Cuando me preguntas, buscan describir el mundo, por lo tanto, yo simplemente voy al mundo a buscar los datos directos. Claro, no requiero yo ninguna hipótesis. Si yo me pregunto, como dicen, ¿cuántas personas rechazaron vacunarse contra el COVID? Bueno, se voy a buscar el dato. No digo que es fácil buscar el dato, probablemente metodológicamente sea complicado, cómo muestreo, cómo les pregunto, pero es un problema metodológico. Pero una vez que yo tengo el dato, se responde la pregunta, cualquier conjetura está de más en ese momento. Parte sería como aventurarse y decir nada absolutamente. ¿Qué piensan ustedes? Yo podría decir, por ejemplo, hipótesis, el 50%, ¿verdad? El 50% de las personas rechazaron vacunarse. Pero no necesito esa hipótesis. Para responder la pregunta, no es necesario pasar por una etapa conjetural, voy a buscar el dato. Pero el tiempo que yo me hago la pregunta es, sabiendo el dato, supongamos que el dato es enorme, no es el caso, pero supongamos que fuera así que el 30% de los vacunados. Ahora yo me puedo hacer la pregunta de esencia básica, ¿cuál es la causa o por qué existe una tasa tan grande de personas que rechazan vacunarse en Chile? Esa pregunta, si yo no me formulo una hipótesis, no puedo responder, porque va a depender de la hipótesis que me formule, qué es lo que voy a hacer después de todo lo que si yo digo, mira, la causa se debe a la desinformación que genera la fake news. Super, entonces, toda la metodología va a ir en pro de buscar esa evidencia de las fake news y su relación con esta vacunación. Pero si yo me formulo la hipótesis que en realidad la causa es una mala campaña informativa del gobierno, yo voy a buscar otros datos. Entonces, yo necesito pasar por la hipótesis para ir a buscar los datos. Por eso yo me pongo aquí lo más descriptivo, la pregunta sola te lleva a buscar los datos. No hay nada que comprender necesario. Y desde mi punto de vista, yo creo que esta es la razón por la cual la mayoría de los estudios son tan refractarios a las preguntas descriptivas. ¿Por qué? Mira, yo una vez hice este curso de texto con usted, una vez lo hice en la Universidad O'Higgins, la universidad que ahora es una en Rancagua. Hicieron hacer este curso parecido a este, pero para el departamento de la Dirección de Investigación de San Luis. Y me acuerdo que cuando yo les conté este tema de las preguntas descriptivas, salió una profesional de esa y me dijo, que yo soy honesta, que yo creo que se me hay que financiar. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dio un argumento súper interesante, porque ella era como experta en encuestas de opinión social. ¿Okay? Entonces me decía, es que mira, si yo trabajo para el gobierno, parece que ya había hablado en muchos casos con ustedes, si uno trabaja para el gobierno, pero el gobierno quiere saber, por ejemplo, en un caso, qué porcentaje de personas apoyan a Boric, supongamos. Dijo, ese es un problema técnico. Yo contrato a una encuestadora que me lo resuelva. Y ellos no hacen una investigación, ellos simplemente aplican las encuestas que ya se saben, o las formas técnicas que ya se saben, y capturan los datos. Entonces, eso no es una investigación, eso es aplicar una solución técnica a un problema, la solución que se conoce. Y claro, quiero mirar desde ese punto de vista. Claro, el dato es nuevo, pero el método para obtener el dato no es nuevo. Entonces, ese tipo de preguntas, al menos para este ejemplo, efectivamente me cuesta decir cuándo pasamos a investigar descriptivamente respecto de cuándo pasamos a resolver el problema técnicamente, así como quien prepara un cambio. No sé si me siguen. Entonces, yo entiendo en ciertos contextos que esto se rechace por esa razón. Entonces
Entonces, en vez de financiarte por decir de 3 años a 120 millones, mejor le pago a una agencia técnica 30 y me va a resolver lo mismo. No sé si y no tengo que pagar tu viaje al Congreso, a hacer tu paper. No sé si claro, suena como tú lo entiendo, pero claro, desde el punto de vista de una persona que trabajó en el aparato burocrático del Estado. Eso. Consultas. O sea, ahí ya vamos a el tema de hipótesis y vamos a ver ahora el tema de los objetivos. Pero lo que decía la chica es que, y allí está presente, que hasta ahí era la primera evaluación. La primera evaluación es el marco teórico reducido con una pregunta de hipótesis y aplicar la otra evaluación de ANIC que habla de la pertinencia, habla de la pertinentividad, habla de las mismas dimensiones que hemos hablado nosotros acá, pero la pauta ANIC la explica. Eso le explica, tratamos de explicar un poco qué se entiende por pertinencia, qué se entiende por pertinentividad, qué se entiende por fundamento, etc. Que es un marco teórico pertinente, que era muy ambiguo. Aquí le mostré que era pertinente al contexto, a la importancia y a la originalidad. Entonces, consultas antes de avanzar a lo que nos compone hoy, el tema de los objetivos. ¿En la rúbrica o alguna extensión temporal de la presentación? Mira, a ver, háganse la idea de que probablemente, porque yo les debo una sesión, probablemente a lo mejor una sesión que les debo cuando nos coordinemos otro día que sea el martes. Ahí vamos a escuchar 2 o 3 presentaciones por semana de día. Y en la siguiente vamos a escuchar unos 2 más. Entonces, ojalá que dure 20, 25 minutos para que empecemos a escuchar al menos 2, ojalá 3 presentaciones por sesión. Y así lo vamos entonces. Porque no le voy a pedir un trabajo, porque le voy a pedir solamente una presentación y aplicar la ruta. Más preguntas. ¿Será por sorteo? No, hacer ese sorteo porque si ustedes se Yo te voy a hacer una pregunta que me más como Dale. una epistemología que empecé a topar el significado que tiene el término hipótesis, que se conjuga como el de ser como una explicación tentativa o el de ser una predicción. Y ahí a veces en el contexto de este tipo de proyectos, la connotación que tiene hipótesis es más como una explicación de una razón para explicar que es una predicción. Mira, yo en el texto yo hablo de 3 tipos de hipótesis. ¿Ya? Hablo de hipótesis explicativa, de hipótesis predictiva y de hipótesis ontológica per se, ¿cierto? Entonces, mira, te voy a mostrar. Ahí está. Claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si tú te vas no sé, los manuales, por ejemplo, que escribió Popper, él hablaba que la hipótesis es una proposición. ¿Ya? Pero una proposición no es cualquier proposición, es una proposición referida al mundo en un ámbito del mundo que tú no ves, por eso tú lo supones. Entonces, para cualquier afirmación referida al mundo, a un ámbito no observable del mundo, sería una conjetura. Y si tú le pones los añadidos de la ciencia, el periodismo, el fundamento, y en realidad sería una conjetura científica objetiva. Ahora, yo si bien es cierto, yo entiendo, y por eso lo puse así, ¿no es cierto?, que existe una hipótesis explicativa, desde mi punto de vista, una explicación no es solo una hipótesis. Porque una explicación es una unión de varias conjeturas unidas en un discurso, que es lo que se llama el explanans, que se llama en términos de lógica. El explanar, o sea, el discurso que tú conectas deductivamente con el explanando, que sería el fenómeno que tú quieres explicar, son varias conjeturas. Yo quisiera, por ejemplo, por ti luego. Entonces tú dices, mira, fíjate que tú no puedes hacer una sola proposición para explicar por qué llueve. Tienes que decir, mira, llueve debido a baja presión, hay mayor evaporación, en la alta atmósfera se acumula, se condensa el agua, y la gravedad lo atrae, y eso explica por qué llueve. Son varias proposiciones unidas que te culminan en una explicación. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el marco de investigación, todas esas conjeturas que tú armas, una de ellas nomás es tu hipótesis de investigación, toda la otra es tu fundamento. No sé si es como yo dijera,
Mira, ¿por qué? Yo tomo el caso en el libro del Alzheimer, que es una cuestión que a mí me llama la atención porque es muy de actualidad. O sea, yo pocas enfermedades tan extendidas en el mundo. He visto que se están investigando todavía y nadie le ha aceptado. Nadie le ha aceptado. Entonces yo te digo a ti, formula una hipótesis explicativa de por qué ciertas personas desarrollan Alzheimer. Entonces, claro, la hipótesis que te pone a prueba es una proposición. Es decir, mira, el mal Alzheimer se genera debido a una contaminación por aluminio. Esa es la hipótesis, pero eso no es una explicación. Yo digo, fundamentalmente. Y ahí ahora me vas a dar las explicaciones. Lo que pasa es que el aluminio tiene esta estructura, la proteína, la beta menor y esta otra. Al interactuar hace que genere un cambio conformacional y eso culminaría en el Alzheimer. Pero la explicación incluye la hipótesis que va a poner a prueba, que es el aluminio, y todas las otras proposiciones que ya están demostradas. Ya se sabe que es un aluminio, ya se sabe que interactúa con el hidrógeno, ya se sabe que tiene cambios funcionales. Lo que no se sabe es qué es la causa de Alzheimer. Entonces, por eso yo hago el pequeño matiz, ¿ya? Claro, para que se entienda más en general, pero una hipótesis explicativa en general sería aquella hipótesis donde tú tienes el fenómeno y tú quieres saber su causa. Pero el fenómeno está antes de tu investigación, por eso sí. O sea, por ejemplo, el Alzheimer ya está, tú quieres saber qué es lo que es. Entonces, tu hipótesis de investigación estaría en el marco de una explicación. ¿Sí? Pero tú podrías tener Hola, fácilmente. profe. ¿Sí, sí? Roberto. Hola, hola. Hola. Profe, recién veía la pantalla, pero ahora no veo el PPT. No Ay, sé. Roberto. Y lo otro, Dale, sí, te voy a hacer una pregunta. eh, esto en el fondo, de explicar, cuando uno explica la hipótesis o el planteamiento, ¿cierto? Ahí es donde toma posición desde el marco teórico, desde el cual uno va a hacer desde donde uno presenta eh, su propuesta. Claro, o sea, cuando tú dices la causa del mal de Alzheimer es el aluminio, ¿cierto? Esa es tu hipótesis. Pero luego viene, como tú eres científico, tú tienes que darle fundamento. ¿Debido a qué o a razón de qué tú afirmas eso? El fundamento es todo lo que está más o menos demostrado que es coherente con tu afirmación. Y eso, como de manera temporal, es previo a la hipótesis. Claro. Como es la presentación del marco teórico, y Claro. la pregunta de investigación, y después vendría. Exactamente. Lo que sí yo he visto es que, dado que el marco teórico no tiene solo la función de fundamentar la hipótesis, tiene también la responsabilidad de teórico, yo buena estrategia que he visto cuando se redactan proyectos que cuando tienen que escribir la hipótesis, te ponen el fundamento de nuevo, pero sintetizado, para evitarle al revisor que tenga que leerse todo el marco teórico y acordarse el fundamento. Entonces, dicen, debido a, o si consideramos que está demostrado que el aluminio interactúa con grupos de azúcar, está demostrado que los grupos están presentes en la proteína, está demostrado que existe una correlación entre la presencia de aluminio y la deformación de la beta aminoide, y tiene sentido pensar entonces que es el aluminio el causante del mal de Alzheimer. Todo ese discurso, que sería el fundamento del hipótesis, a todo eso se le llama explicación. ¿Entienden? Entonces, ahí está con el pequeño matiz. Entonces, vale, yo encuentro la razón que alguien diga, yo con hipótesis formulé una explicación. Sí, todos entendemos a qué nos referimos. O sea, que tú tienes el fenómeno y que tú estás tratando de encontrar la causa en nuestra explicación y tu hipótesis sería una aporte a la explicación. Pero tu hipótesis por sí sola no puede ser la explicación. Porque una explicación son una serie de mecanismos concatenados. Nadie pone a prueba todos los pasos de un mecanismo. Pones a prueba uno de esos. Es como que tú pones a prueba, tú pones una pieza en el rompecabezas, en el marco de otras piezas que ya estaban previamente y todas unidas te explicarían más o menos, porque después puede ser definido. Te dice, mira, yo estoy aportando una pieza más a la explicación, pero igual querían dos piezas y ya no me tocaron. ¿Ok? Eso también puede ser. En cambio, la predicción, ¿no es cierto? Es al revés, la predicción es
Mira, yo tengo una serie de conjeturas, no me voy a mostrar. Yo agrego una extra y todas ellas juntas me llevan a proponer que va a ocurrir algo sin predicción en el futuro, o cierre predicción que ocurrió algo en el pasado. Entonces tú vas a buscar ese algo para mostrar que tu conjetura era buena. Entonces, en la predicción, el fenómeno es posterior a la interpretación, no es previo. Entonces, pero también es hipotético, porque toda predicción es una hipótesis, también es una conjetura de algo que uno no es. Y por tanto lo supones. Tanto lo que ocurrió en el pasado como lo que ocurrirá en el futuro, tú lo supones. Y después vas a ver si se dio en base a tus ideas. En cambio, claro, yo te puse la hipótesis ontológica, que en estricto rigor sería la hipótesis limpia, ¿no es cierto? Que yo te diría a ti, mira, en realidad lo que yo conjeturo es un hecho. No es una explicación, una expresión. Yo conjeturo un hecho. Mira, yo conjeturo que mi hija está embarazada. No estoy intentando explicar mi presente. Yo conjeturo que mi hija está embarazada. Ahora, usted mira el ciclo, que a lo mejor el conjetura que está planteando para explicar por qué ocupa ropa ancha. No sé. No sé si sí, ¿ya? Por supuesto, una hipótesis ontológica podría ocuparse en el marco de explicación, en el marco de predicción. Pero hay gente que conjetura no, que le gusta especular en ese camino. No tengo una conjetura de que está embarazada, no sé. Que será mi intuición que quiero ser abuelo. O conjeturo que los japoneses tienen alto estándar ético del trabajo. ¿Por qué? Sí. Me tinca. Claro, normalmente en ciencia se ocupa la hipótesis más explicativo, porque se conecta con. No son veras estrategias. ¿Más consulta? ¿Sí? ¿No? Ya, vamos a los objetivos. Ya, recuerden, para la segunda parte del curso, ¿no es cierto? Esto es más técnico, porque la primera parte del curso que vimos hasta la hipótesis es la parte de creativa e intelectual. ¿Ya? Esta segunda parte es más técnico-metodológico, pero en todas las partes que he dicho pesa lo mismo, creo que. Pesa menos. Entonces, claro, y en esta parte, fíjense, desde mi punto de vista, una experiencia que tengo yo, es la más fácil de mejorar y es donde hay más errores frecuentes. ¿Okay? Y es por confusiones conceptuales que desde mi punto de vista son meramente confusiones semánticas que la gente de ciencias naturales, al menos, no sé si las ciencias sociales, nos pasa porque somos malos semánticamente. La mayoría de la gente que estudia ciencias naturales como que tiene habilidades para la parte de redacción. Pero lo que tiene muy resuelto esto, y yo no sé esto, los mejores manuales de esta parte están, que he visto yo al menos, están en ingeniería. Los ingenieros son maestros redactando objetivos, metodologías para tratar de investigación. Pero sus problemas son súper poco originales, se mueven a nivel de un conocimiento súper superficial, porque a ellos no les interesa generar conocimiento o nueva forma de entender el mundo. A ellos les interesa resolver problemas del mundo de forma eficaz y eficiente. Sí. ¿Cómo construir un puente? ¿Sí? ¿Y qué? Lo mejor es que hay, yo no quiero inventar uno, quiero aplicar lo que hay. ¿Ya? ¿Sabe? Ustedes sean investigadores estructurales y quieren proponer nuevas formas de levantar puentes. Ahí estamos hablando de la ingeniería. Entonces, el tema del objetivo tiene que ver con la planificación. O sea, esto que vamos a ver es la planificación del estudio. Primera cosa, se obvio para su nivel de estudio. Se tiene que un proyecto de una forma planificada de abordar un problema. Y un proyecto científico es una forma planificada de abordar problemas de conocimiento o problemas de acción, ¿no es cierto? De forma, con cierto grado de originalidad.
Pero los proyectos no son propios solo de las investigaciones, eso es lo que quiero tener claro con ustedes, ¿cierto? Una gestión necesita un proyecto. Ustedes quieren, por ejemplo, si que quiero levantar no, usted tiene el doctorado, ¿cierto? Las constantes de una pega de responsabilidad. Entonces, quiero que tú, Martina, levantes en la Universidad A el Departamento de Educación Científica. Va a tener que hacer un proyecto. ¿Ok? Y eso implica planes. Y aquí viene el tema de los lenguajes. El tema del objetivo es que hay una palabra que es exactamente igual en un objetivo como en una actividad, que es lo que se entiende por hito. ¿Ya? Un objetivo es un hito. ¿Okay? Y como todo hito, ¿no es cierto? Es una acción que si se cumple, te va a resolver tu problema de investigación. Ese, ¿ok? Pero las actividades comunes y corrientes también son un hito. Por ejemplo, ustedes dirán, actividad, tomar el bus. Ese es un hito. Sí, pero no es un objetivo. Y aquí voy a tratar de establecer como un pequeño matiz que lo ingeniero es clarísima y nosotros. ¿Ya? Hay hitos que son triviales y hay hitos que son complejos. Y aquí la frontera tiende a ser como bien difusa. ¿Ya? ¿Cuándo un hito es complejo? Cuando la forma de conseguirlo requiere materiales, métodos, instrumentos o protocolos especiales que no son intuitivos ni dependen solo de usted. Dependen de lo que se entiende disciplinarmente por buenos materiales, buenos métodos, buenos instrumentos. Si un hito de cumplirse, para cumplirlo, hay que respetar ciertos estándares de una comunidad, ahí es donde ustedes están hablando de un objetivo y no de una mera actividad. Cuando yo voy a tomar el bus, yo no necesito preguntarle a nadie cómo tomar el bus. Yo lo tomo, porque es una cuestión trivial. Pero si yo le digo a usted, yo tengo que aplicar una encuesta en un curso, no puede ser cualquier encuesta, no puede ser de cualquier forma, no puede ser en cualquier tiempo. Hay ciertos estándares que le fija su disciplina y que le dice, así se aplica un esto. O estas son las posibilidades. ¿Sí me siguen la...? Bueno, dale, tú tienes una pregunta. Sí, como que pensé en el hincapié que también se hace en que un objetivo no es una tarea a cumplir dentro de una investigación. Exactamente. Actividad o tarea, lo que es lo mismo, ¿cierto? Sería que hito que es trivial y que lo puede hacer una persona con nombre, con apellido, con un plazo. Y esa persona tiene muy claro lo que tiene que hacer, no tiene que recurrir a estándares disciplinarios, sino que se le dice, mira tú, por ejemplo, hito, comprar un computador de ciertas características, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero yo necesito eso en mi proyecto. Y esa es una tarea, una actividad que la va a hacer Martina y tiene que hacerla de aquí a un mes porque la investigación contamos con ese computador, si no, no podemos avanzar. Yo no puedo poner objetivos específicos para los computadores. ¿Por qué? Porque no es un hito complejo, no tiene materiales, métodos, instrumentos especiales. ¿Ya? Entonces, el matiz es súper, en algunos casos, es súper tenue. ¿Ya? A veces tú ves un objetivo realizado y te surge la duda si es un objetivo o es una mera tarea o una mera actividad. Por ejemplo, un objetivo, no sé, específico puede comenzar con el verbo medir o eso ya sería una tarea, una actividad. Mira, esto es importante. Estamos claros con el objetivo, por ejemplo, aquí tengo un caso. Por ser hitos, tú lo redactas con verbos. Por ejemplo, aquí tengo así, pregunta, esto es lo que dice, ¿por qué los apoderados del colegio de X evitan no poner sus hitos con peloteros? Es una pregunta que me hice yo cuando mi hijo cuando tenía 11 años. Llegué a vacunarla, y me acuerdo que en el curso era como 10, 12 niñas, 12 horas. Mi hija y su mejor amigo. Nadie. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál sería el hito general? Un verbo, una posibilidad de verbo, digo que es el único verbo. Es identificar también. Identificar, determinar, hay varias posibilidades, ¿no es cierto?
las causas de la baja tasa de aprobación por el pH en el colegio. ¿Ya? Ese sería el hito. Ahora, eso no es trivial, o sea, cómo tú llegas a determinar las cosas, no es una cosa que tú vas a comprar esto, no es una cosa que hace una sola persona intuitivamente. Hay una serie de materiales, medios, instrumentos para poder cumplir ese hito general. Y de hecho es tan complejo que hay que dividirlo en hitos un poquito más específicos. ¿Okay? Porque así como está, tampoco es una guía para la acción. Tan general que no es una guía para la acción. ¿Okay? Ciertamente, lo que decía Martina, me le voy a adelantar un poco más a la pregunta que tiene el concepto. En la naturaleza del verbo tiene que ver con la jerarquía de la pregunta. Te voy a poner un caso. No es lo mismo preguntarte a ti, ¿qué porcentaje de padres deciden vacunar a sus hijas contra el VIH en una campaña X del gobierno? Si tu pregunta, esa pregunta es descriptiva y por lo tanto tus verbos deben tener un grado de generalidad descriptivo. ¿Okay? Si tu pregunta es cuántas personas se vacunan, tus verbos adecuados no va a ser desarrollar, porque desarrollar es mucho más general que meramente cuantificar, estimar, eso tiene un grado nivel de generalidad más bajo. Entonces, el verbo que tú utilices debe ser coherente con la generalidad de la pregunta. Y las preguntas descriptivas son menos generales en términos de conocimiento que las preguntas explicativas propias de la ciencia básica o de las preguntas de la ciencia aplicada. ¿Okay? Incluso aquí yo veo una pirámide que no es mía. Si la copié, ellos monetizaron. Ustedes de la cosa, ustedes lo hacen mejor que yo. ¿Ya? Estas taxonomías, ¿no es cierto? Pero caen como anillo al dedo a la hora de redactar el verbo. Yo les pongo un caso. Una vez me tocó a mí conversar con un estudiante y él quería, mira, la pregunta era así como, si no recuerdo, era una cuestión como de toxicología. Entonces, quería evaluar, como ya dije, claro. Ya, o sea, la pregunta era como, ¿cuál era el efecto de un contaminante? Entonces, pero quería saber si el efecto era peligroso o no peligroso, en base a ciertos estándares que están internacionalmente. Entonces, claro, si tu pregunta es la magnitud de un efecto, ¿no es cierto?, de algo respecto de una referencia, o sea, si tú ves cómo se describe evaluar, ¿no? Evaluar es hacer un juicio de valor. Y es un juicio de valor, y para hacer un juicio de valor es respecto de una referencia. Entonces, claro, cuando tú te preguntas por efectos y haces el verbo hablar tiene que ser muy bueno. Ahora, si tú no quieres hacer un juicio de valor, sino que tú quieres estimar el efecto, tú quieres saber si el efecto es preocupante, peligroso o no, claro, ahí es el verbo más adecuado, no es valor, porque no vas a hacer un juicio de valor, sino que tú vas a simplemente estimar el efecto o determinar el efecto, no vas a evaluar el efecto. Y ahí la semántica de... Por ejemplo, cuando tú quieres evaluar un efecto a través de... no, pero medir un aumento o incremento o disminución, evaluar está bien. Yo creo que el verbo evaluar es uno de los mejores que hay. ¿Ya? Entonces, evaluar en un caso. Mi pregunta es, ¿cuál es el efecto económico que generó la pandemia del COVID en Chile? Entonces, ahí, ante una pregunta como esa, evaluar puede ser muy bueno, ¿ya? Porque tú no puedes responder la pregunta sin tener una referencia. Tú dices, bueno, entonces, objetivo general, evaluar el efecto que tuvo la pandemia del COVID sobre la economía de Chile. Si tú pones ese objetivo de evaluar, fíjate, y aquí viene la desagregación, ¿qué implica evaluar? Evaluar implica describir el efecto. O sea, describir es necesario, pero no suficiente. Por lo tanto, describir es un buen verbo para un objetivo específico. Pero además de describir, ¿qué tengo que hacer? Describir sería como una especie de sinónimo de caracterizar. Claro, describir o caracterizar yo creo que están al mismo nivel. Yo voy a decir, por ejemplo, describir o caracterizar o estimar la variación del PIB de Chile durante la OCDE. Ese sería un momento específico. Pero solo con describir, yo no estoy haciendo una evaluación. ¿Qué más necesito?
¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el efecto económico? ¿Qué efecto tuvo el COVID sobre la economía chilena? Y puede ser más específico, sobre el Producto Interno Bruto, así como acá. O sea, economía todavía muy amplia, tengo que especificarlo. Ya, tú la describes, la analizas para ver tendencias. O sea, yo escribí y analicé. Mira, así que aquí están los valores descritos. Veo que suben, bajan. Entonces, evalúe. ¿Está bonito con eso? Con escribir y analizar. ¿Estamos evaluando? ¿Qué más me falta? Por ejemplo, cuantificarlo, ¿sería un objetivo específico? Cuantificar sería sinónimo en este contexto de describir. Describir o cuantificar la variación del PIB. Analizar, ver sus tendencias. Ya, supongamos que bajó. ¿Puedo hacer un juicio de valor? ¿Ya? ¿O no? Si bajó, ya sabemos que el efecto es negativo. El efecto del COVID sobre la economía no se retira. ¿O negativo? Ya. Pero voy a defender lo que dices tú y después lo voy a dar. Yo defendería eso si que tú ves, oye, esta cuestión partió A, llegó hasta acá, y en términos de la comunidad economista, esa pendiente negativa, si vale X, no es negativa. ¿Habría como determinar el tamaño del efecto? ¿Qué hay en el tema? Yo también podría atacar eso y decir, oye, pero una pendiente negativa no es suficiente para hacer un juicio de valor. Porque pongo un caso, si yo te digo, mira, fue negativa, pero no fue. Esa pendiente negativa en realidad es una pendiente negativa normal de cualquier ciclo económico. Es decir, que el COVID influenció esto. Entonces, ¿qué es lo que te falta? Aislar con la variable COVID. Y para aislarla, ¿qué tienes que hacer? Yo te estoy diciendo metodológicamente lo que falta. Claro. Estoy diciendo en términos de acción. Comparar. Tienes que comparar con algo. Entonces tú cuantificas o describes. Esa es la información. Pero ahí me sirve comparar con el estado anterior. Tú, por ejemplo, puedes decir, comparar la variabilidad de PIB respecto de países que no cerraron su economía. Lo comparo con Suecia. Mejor que comparar Entonces, con el año anterior. Claro, o comparar también, o comparar con un. Tú tienes que comparar con una referencia que sea disciplinarmente aceptable. Eso lo decidimos nosotros así, arbitrariamente. Pero tú describes, analizas, comparas y ahí puedes hacer función. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con eso? Que cuando tú empiezas a ver esta lista de verbos, es súper interesante porque tú primero, en base a tu pregunta, tú dices cuál es el verbo más adecuado para el objetivo general. Es una generalidad de la pregunta. Y después tú, para buscar los verbos objetivos específicos, miras hacia abajo de esta pirámide. Esta pirámide me funciona muy bien en la mayoría de los casos. En algunos casos no me funciona muy bien, puede ser que no. Pero, por ejemplo, aquí está evaluar. Efectivamente, analizar es más específico que evaluar. O sea, evaluar implica analizar primero. ¿Okay? Por ejemplo, recordar o identificar, ¿no es cierto? O describir claramente más particular que todo lo anterior. Y esa lista de verbos que nosotros cantamos aquí es coherente con esta lista. O sea, el valor está arriba y todos los otros verbos son por objetivos específicos. Es decir, son acciones necesarias, pero no suficientes que van a ir por separado. Pero sí juntas, ¿no? Para cumplir eso. No sé si me sigue. Con respecto a recordar, es como o guarda relación con levantar un poco el marco teórico, porque sería como recordar información relevante, que se relaciona con la fundamentación, pero nunca la La persona no está hecho como intención de investigación, era como planteaba en términos nacionales que son como acciones intelectuales. Son como acciones intelectuales. Claro. Pero lo que me gusta de esa pirámide es que si tú analizas la jerarquía de los verbos, yo comparto con concepto que son jerarquizaciones de operaciones intelectuales, son jerarquías de verbos que te sirven la jerarquía, ¿no es cierto?, para armar la descripción de los objetivos generales y los objetivos específicos.
Por ejemplo, pongo un caso. Ya, no sé si ustedes están de acuerdo con la que voy a terminar en esta pregunta o lo cambiarían en el porque no es el único. Pero te hablan de describir la baja tasa de vacunación, te hablan de determinar sus causas. Y si efectivamente cumplo eso, voy a responder la pregunta por qué. Pero no Bueno, quería. Roberto, ¿sí? es que nosotros en educación casi siempre incorporamos además en el objetivo general el para qué. Entonces, podría ser para aumentar los índices o aumentar los niveles de prevención, o mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños. Ustedes redactan los objetivos de aprendizaje. Hacen eso, sí. Por ejemplo. Entonces, Mira, súper, o sea, porque pensaba en esa delgada línea entre tarea y objetivo. ¿Cómo distinguirlo en este caso? claro, o sea, lo que yo decía, la línea es ¿no? Pero la forma de evaluar por qué este objetivo es un objetivo y no es una tarea, es porque si fuera una tarea, quiere decir que es un hito trivial. Y yo diría, ya, entonces tú, Roberto, te haces cargo de determinar las causas. Y tú me vas a Como una decir, secuencia de pero ¿cómo tareas. lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto demora? Ya, si tú te haces frente a la pared, porque no sabes ni cómo empezar, quiere decir que en realidad ejecutar ese hito requiere un método, no requiere una simple tarea que la ejecuta una persona. De Pero hecho, acá no se plantea entonces en función del problema, porque bueno, estamos presentando un problema, ¿cierto? Y lo que buscamos con nuestra propuesta es contribuir a ese campo de investigación o contribuir a resolver un problema determinado, etcétera. Eso no va acá señalado, no es necesario, se subentiende. ¿Cómo? Estoy ¿para qué? pensando en el PAN, independiente, claro, que en el fondo también es la forma que tenemos de plantear objetivos de aprendizaje, pero también de darle sentido a lo que uno está proponiendo. Sí, mira, en los proyectos que tienen criterios de evaluación de impacto social, se tiende a poner lo que dices tú, ¿ya? El Ya. fondo para, ¿ya? Claro, como los proyectos de ciencia básicos, no necesariamente deben tener un impacto social evidente. Puede tener un impacto social potencial, ciertamente, pero no evidente. Claro, normalmente en esos campos no se tiende a poner el para qué, porque el para qué implicaría que lo que tú estás haciendo tiene una aplicación. Y claro, y eso sería en el campo de la ciencia aplicada, sí tiene una aplicación. ¿Para qué lo hace? O sea, por ejemplo, tenemos un caso que sería aplicado, ¿cierto? ¿Cierto? Luego, mira, ya sabemos que hay una baja tasa de vacunación. Yo, por lo tanto, quiero saber cómo la aumentamos, ¿cierto? ¿Cómo aumentamos esta tasa de vacunación? Esa pregunta es del campo aplicado, porque tú estás preguntando de cómo intervenir un sistema para conseguir un efecto completo, que es aumentar. ¿Estamos? Y eso también sería en el colegio. Por supuesto, por supuesto. Yo estoy convencido que gran parte de lo que ustedes hacen cuando se dedican a secuencias es aplicado, no es fácil. Es el campo de ciencia aplicada, no es la ciencia básica. Bajo esta investigación que digo ¿ya? Y claro, yo tengo una impresión, estoy muy seguro que ustedes, como cuando me dicen, que normalmente cómo se clasifican las formas de investigar en educación, que se clasifican respecto de su metodología. Yo les he prestado una forma de clasificar que es respecto de su producto. ¿Okay? Si su producto son ideas de cómo funciona el mundo, sería ciencia básica. Si su producto son formas de intervenir en el mundo, sería aplicable. Y es independiente de lo metodológicamente cómo lleguen a él. Yo creo que esta forma, a mí me permite estructurar mejor. Profe, ¿puede repetir, por favor? Ah, sí, lo que decía, que normalmente cuando yo hablo con la gente de educación y me hablan de los distintos métodos de investigación y los distintos tipos de investigación, cuando hablan de los cual y los cuanti, cuando hablan de la
varias como intersecciones, así como planificada, mixta, semi-estructurada, ¿cierto? Eso son un montón de clasificaciones. Yo la vez me puse a ver, pero ¿cuáles son sus dimensiones clasificatorias? Y son metodológicos. Es cómo obtienen los datos, cómo interpretan los datos, es metodológico. Yo la forma que estoy presentando de cómo clasificar las investigaciones al respecto de sus productos. Si el producto de tu investigación es conocimiento de cómo funciona un ámbito del mundo, eso es ciencia básica, que sería esta pregunta anterior. O sea, yo quiero comprender cómo funciona este curso para saber por qué no vacunan a sus hijos. En este segundo caso es cómo aumentar la tasa de vacunación. Es decir, yo no quiero preguntar cómo funciona. Yo ya debería saber cómo funciona. Y en base a cómo sé cómo funciona, yo ahora me hago la pregunta de cómo lo intervengo. Por ejemplo, no sé si para la pregunta anterior sería que, no sé, los apoderados son activaciones. Sí. Un gran porcentaje de los, bueno, dos nomás se vacunan. Entonces, o que, no sé, tiene perjuicios o efectos secundarios graves, bla, bla, bla. Después, para esta, ¿cómo aumentar la tasa de vacunación contra el virus del papiloma humano? Un objetivo general, no sé, sería como, no se me ocurre como tan fácilmente, sino promover la alfabetización, alfabetizar esa población. Ya, vean. Pongamos el caso que dice Martina, ¿no es cierto? Ya sabemos que la causa por la cual los apoderados son reacios a la vacuna, ya sabemos que es por su concepción antivacuna basada en informaciones erradas que le llegaron de la población. Pero tienen creencias falsas que nos llevan a ser antivacunas. Esa es la causa. ¿Sí? Entonces, ciertamente que si yo quiero intervenir este sistema, tengo que intervenirlo coherente con lo que sabemos. Por lo tanto, el hito tiene que atacar las causas. O sea, la intervención tiene que atacar las causas. Ahora vamos a buscar el verbo. El verbo que en una reacción incluye las causas. Y ahí viene el tema. Tú propones promover, ¿cierto? Claro, alfabetizar, promover la alfabetización. Ya, pero mira. Es lo primero que se me ocurre. Súper bien. Yo te voy a defender y te voy a dar. Ya, siempre voy a hacer eso. Es necesario promover o alfabetizar científicamente en el ámbito de la inmunología y cómo se construye la vacuna, etc. ¿Cierto? Ahora, luego el siguiente caso. Supongamos que se estructuran los métodos, se alfabetiza científicamente a la gente. ¿Respondiste la pregunta? ¿O resolviste el problema? O sea, no lo sé todavía. No lo sabes. ¿Cómo? ¿Qué te falta? Evaluar si la alfabetización científica. Te está respondiendo solo. Entonces, promover la alfabetización es necesario, pero no es suficiente para resolver o responder la pregunta. Porque si lo promueves y no funciona o nunca evalúas si funciona, nunca vas a saber si el problema fue resuelto. No sé si me... En educación, al menos recuerdo que en varias ocasiones me enseñaran como la cautela con ese tipo de verbos, sobre todo en investigaciones en educación, son el promover o el fomentar, o el concienciar, concientizar, porque tanto lo operacionalizable como lo proporcionar evidencia, de que intenta escribir y dar cuenta que no se cumplió, por el ambiente que tenía era cuestionable. Claro, se lo puede promover cosas. Pero ahí yo tengo bastante ruido porque muchas ocasiones se mide de esa manera, como que se da ganancia de alguna intervención, por lo menos lo que decía, con los verbos, y cómo te queda una determinada. Sí, es bien. Mira, yo digo que es la razón, o sea, como es un verbo de muy baja generalidad, no da para resolver problemas privados. Entonces son necesarios, pero no son suficientes. Yo puedo probar muchas cosas y después no funciona. O puedo probar muchas cosas a una escala chica y nunca la escala grande, por lo tanto, no logro lo que quiero. Entonces, por ejemplo, aquí yo encontré algunos verbos que creo que tienen la suficiente grado de generalidad para
investigación aplicada. Por ejemplo, entonces, mira, elaborar. Entonces, elaborar, transformar una cosa o obtener un producto por medio de un trabajo de campo. ¿Okay? Desarrollar, realizar o llevar a cabo algo. ¿Okay? Si usted, por ejemplo, desarrollar, si está redactado así, ¿no es cierto? Es llevar a cabo algo. No es solamente planificar algo, no es solamente aplicar algo, es llevarlo a cabo, llevarlo a su fin. ¿Okay? Entonces, claro, si ustedes se fijan, desarrollar necesariamente implica elaborar o diseñar o promover cosas. O sea, por ejemplo, yo digo, voy a desarrollar una vacuna. Entonces tengo que diseñarla, aplicarla, evaluar su eficacia. Y ahí puedo decir desarrollar o no. No sé si me siguen. Claro. O sea, el desarrollo implica todas estas etapas. ¿Okay? Desarrollar no es diseñar. Diseñar es parte de desarrollar, pero no es equivalente. No sé si me explico lo que sucede. ¿Ya? Con las secuencias pasa algo similar. Cuando el grupo no evalúa secuencias didácticas o otras educaciones que implica decir, o sea, se supone que la evaluarla, tengo que diseñarla, implementarla, y hacer un juicio de valor de. Exactamente, ya tú acabas de decir una cosa que precisamente a lo que trataba de apuntar, o sea, desarrollar imágenes es que valor, desarrollar imágenes es que diseñar, desarrollar imágenes es que aplicar. Yo necesito hacer todo eso para decir que desarrollar. Entonces, un muy buen verbo de investigación aplicada es desarrollar. De hecho, por ejemplo, que yo en el 80% de los proyectos aplicados veo el verbo desarrollar. En química analítica, bueno, se desconectó, pero en química analítica, que es la disciplina que cultivamos Jimmy y yo, ¿cierto? Desarrollar un método de análisis para la determinación de cocaína en sangre. Desarrollar un método de análisis para la evaluación específica y sensible de metabolitos de éxtasis. Todo desarrollar. Ahora, yo, por buscar otro verbo, no lo he visto mucho, pero algo que sea análogo en términos de identidad y que se refiera más o menos lo mismo, encontré el verbo elaborar. ¿Okay? Y es porque se puede transformar una cosa o obtener un producto por medio de un trabajo. Entonces, es como que el verbo elaborar te lleva hasta el producto final. O sea, si tu objetivo es elaborar un brebaje que cure el cáncer, yo creo que es un buen verbo. Porque elaborar, como está descrito, es obtener el producto. No es solamente diseñarlo, no es solamente probarlo, es tener. En ese caso, la diferencia lo hace como complemento que cubre el cáncer, porque si digo, no sé, elaborar, no sé, un suplemento que, bueno, igual tiene que hacerlo. Claro, o sea, para que listo resuelva el problema, tiene que tener las mismas propiedades o atributos que te plantea tu pregunta. Si tu pregunta es cómo curar el cáncer y tu objetivo general es elaborar un brebaje que cure el cáncer, ¿no es cierto? Bueno, te tiene que ir la palabra cáncer ahí. Claro. Y no, tiene que llevar la evaluación en el cáncer. Exacto. Porque si no sería un objetivo general de otro problema. O sea, el objeto de estudio y las variables que están involucradas en el problema tienen que ser coherentes con el objeto de estudio y las variables que están involucradas en el objetivo. Tiene que haber coherencia. Hay un colega de biología que también hace clases de formación de proyectos para su estudiante de biología, Fernando Gómez. Todos. Evolución plural. Y me dijo, yo cuando le enseño a mis estudiantes cómo redactar un proyecto, le digo, redacte la pregunta, ¿viste? Después, redacte mi concepto. Copien y peguen la pregunta y cambien solamente la redacción. Y después hago la objetivo general. Copien y peguen la pregunta y cambien el verbo. Y queda como objetivo. Una manera súper radical, yo creo que tiene algunos problemas menores eso, pero no es tan simple creo yo, pero que te da una estructura así súper clara, así que en realidad es estructura, pero tiene estas cosas que no te cambiando el verbo y los signos de interrogación. Sí, lo mismo nos paga decir en química, porque hizo un mini curso de...
como que era el titular de esa clase como que cambia la vida del investigador. Sí, 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 sí. Sí. Se quiere. Mira, está grabado. No, hoy. Lo voy a subir a YouTube. Muy simpático. Sí. Fernando. Mira, aquí lo voy a mostrar para tener que estar viendo el tiempo, lo vamos a mostrar después. Mira, yo en general, y me voy a referir a la parte aplicada porque creo que es como que lo que más les da cercanía a lo que ustedes hacen. Cuando ustedes redactan un objetivo general y después van a redactar un objetivo específico, obviamente la persona que hace un objetivo específico lo vamos a analizar y todo eso. Pero en general, yo me he dado cuenta que si tu pregunta es de investigación aplicada y de cuerpos generales, tus objetivos generales, son de tipo desarrollar elaborar, ¿no es cierto? Necesariamente los objetivos específicos tienen que cubrir estas 4 dimensiones. Primero tiene que haber un objetivo relacionado, no digo un objetivo, puede ser todo 3, pero tiene que haber objetivos, o uno, varios, relacionados con construir el dispositivo, construir o diseñar, si quieres. Después tienes que poner a prueba el dispositivo método. Después tienes que validarlo, de alguna forma. Por lo tanto, en investigación aplicada, desde mi punto de vista, por lo menos debe haber 3 objetivos específicos. El cuarto, que es transferirlo a la sociedad, ya esos son solamente para los proyectos que tienen una dimensión aplicada social mucho más ambiciosa, ¿no es cierto? Y tú ya llevas a esto al mundo, ¿no es cierto? No todos los proyectos llevan a eso, pero por ejemplo, los consejos, los cuerpos, te llevan a la parte de la transferencia. ¿Ya? Pero aquí lo que voy a decir, dicho de otra forma, desde mi punto de vista, si ustedes tienen una investigación aplicada, con un verbo general ad hoc con aquello, y yo veo la lista de objetivos que ustedes tienen, y no tienen ningún objetivo relacionado con construir o su método, o diseñar, ¿no? De alguna forma. Yo al tiro yo veo sospecha que les falta un objetivo específico. Así como si no tienen ningún objetivo asociado a validarlo. Yo no me cierro que hay ciertos casos particulares en donde no es necesario construir el método. Pero normalmente tienen que hacer excepción. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes dicen, mira, yo voy a diseñar una secuencia para incrementar el razonamiento abstracto en el contenido de índices, ¿cierto? Ya, pero tienen que construir una secuencia, al menos diseñarla en el papel. Y eso tiene ciertos métodos, no es trivial. Dale. No, la discusión. Sí, que, o sea, no, creo que lo anticipaste de alguna manera porque justamente eso es como motivo de discusión cuando lo tratábamos de ver en la investigación, que esa fase, por lo menos, que tú la acabas de llamar como diseño, involucra también decisiones metodológicas, involucra también como considerar antecedentes teóricos que normalmente no se tienen como a invisibilizar en ese proceso de diseño. Estoy tratando como hacer el análogo de todos estos que pusieron justamente que están tratados en 2 tablas. Y es una parte del problema que suele ser problemática. Que para el diseño de la secuencia didáctica se asume que ese proceso que se surge espontáneamente. Es como una mera actividad. Exactamente. Y desconoce la cantidad de decisiones que se deben tomar respecto de dónde uno se basa para adecuar, reemplazar, transferir actividades o referentes, instrumentos. Y se invisibiliza. Diseño y validación de instrumentos también muchas veces se invisibiliza y es una parte súper sustancial en el caso de estas investigaciones aplicadas que nosotros proponemos realizar. Entonces, de hecho, por ejemplo, el otro día el profesor Andoni decía que casi que eso bastaba para una tesis. Yo no sé si están de acuerdo, pero sí tiene que quedar explícito que hay un proceso de elaboración de algo previo para tu intervención o instrucción, o que te va a servir para evaluar el cambio conceptual. Es que mira, piénsalo al revés. Suponte que esto fuera el video. Quiere decir que el dispositivo método ya está, tenés que puro comprarlo. Claro. ¿Ya? O a veces traducir. Por ejemplo, esto que está ahí, la primera etapa, por ejemplo,
si fuera una mera actividad, desde mi punto de vista no sería una investigación aplicada, sería una resolución de un problema técnico. Un poco lo que hace un médico. O sea, un médico dice, tengo un problema, tengo que bajarte la fiebre. Él no va a construir el método de intervención, no va a construir el fármaco, va a decir, cómpralo y tómalo. ¿Okay? Ciertamente que sí va a poner a prueba esto, o sea, después de revisiones posteriores, ¿no es cierto? Va a validar que no esté funcionando, él va a sacar estándares de exámenes cruzados, no solamente tomar la temperatura, después una prueba de orina, no sé, pero él no va a construir el método. Claro, si es lo primero que diría es decir que tú estás aplicando una solución y ciertamente estás probando que funciona, no lo estás aplicando. Si puedes descubrir que funciona muy bien con la casa, lo haces con rigurosidad, pero eso es un problema técnico que es rigurosamente abordado. Eso quiere decir que no lo usas tú. Pero no es rigoroso. Me encanta. O sea, lo que me hace es pensar si en ese caso el nivel de originalidad, cuando tú mencionaste los criterios en el sobre la originalidad y la pertinencia, pero si particularmente la originalidad se podría determinar por qué tan inédito puede ser en este caso el análogo del dispositivo método de ciencia aplicada, paso de investigación y innovación científica. Mira, estoy de acuerdo contigo. De hecho, en el caso de ciencia aplicada, en este primer cuadrito, hay varios grados de originalidad. La originalidad cero es que tú lo compraste la misma. Una originalidad un poquito mayor sería que tú tomas un método dispositivo y lo optimizas. O sea, no modificas su composición, su estructura, sino que simplemente ajustas sus parámetros de funcionamiento. Eso tiene un poco grado de originalidad. Muchos valores consideran que eso no debería ser necesario. Una mega optimización. De hecho, a mí una vez me tocó evaluar un creo que eso menciona, yo no. Me tocó evaluar un artículo que optimizaba un método de análisis. No lo modificaba en nada, o sea, literalmente, si estaba publicada, hicieron un experimento para encontrar la zona respondiendo. Súper bien hecho el experimento, pero tenía cero originalidad desde mi punto de vista en el algoritmo. Lo siguiente sería que tú tienes un dispositivo o un instrumento que interviene en el mundo y tú lo vas a modificar a golpe. No solo no es utilizarlo, es modificarlo. Si sabes que voy a tomar esto, voy a sacar esta parte y voy a reemplazarla por esta. Con argumentos, porque leyeron literatura y vieron que si le quitamos esta parte y le ponemos esta otra, debería responder mejor para este problema. Ahí hay un poco más de originalidad, ¿cierto? Para la máxima originalidad que ustedes diseñan dentro de ser. Están proponiendo un nuevo. La mayoría de los estudios que yo he visto, tanto en mi área como el área de ustedes, cuando hemos diseñado un método, estamos como en el tercer nivel que me decía. No se aplican cosas hechas, no se solo se utilizan, sino que como que se acoplan cosas que ya existen. Es decir, que me voy a basar en lo que se ha hecho en este campo, pero yo le voy a dejar esta otra cosa. Yo lo he visto, o sea, sí lo he visto, pero no en mi laboratorio, no me la cabeza para eso, ¿cierto? Que alguien diseña un nuevo método de análisis. Yo he visto a gente en congreso y le invitan como invitados especiales porque llegaron a ese nivel, enseñar algo nuevo. No es mi caso, me gustaría que se me ocurriera algo, pero no nunca se me ocurrió. Sí, abordar cosas distintas, sí, deberíamos tener cierto grado de eso. Yo no sé si en el caso de ustedes, alguien que ustedes conozcan, que hayan visto, ha diseñado un nuevo método de enseñanza o aprendizaje en algún caso. O sea, los primeros. No, claro, Schulman. No sé, inventó el Pierce Instruction, no sé, una cosa así. Ya eso es famoso. Después no lo ocupa, pero no tiene que ser otro. Puede ser, que no sé si usted tiene la misma impresión que yo, pero a veces pasa en la universidad, se han dado cuenta como que nos queremos demasiado. Entonces, cuando hablamos, cuando nos referimos a nosotros, como nos referimos como evidencia. ¿Sí? Evidencia. Cuando tú dices, ¿qué cosas más ha hecho? En realidad, yo no conozco a nadie aquí que sea el cúspide de una visual, ¿verdad? Yo creo que se va a pasar por la parte de la universidad, no tiene ni un premio nacional de ciencia. Tiene uno de la historia. De hecho, Fernando Torres dijo, si fuéramos tan en eminencia, no estaríamos aquí.
O sea, claro, si no hubiera llevado a la claro, es una cosa así, ¿ya? Me contestan brutalmente. Yo tengo un colega en España que dio un lista, él es como los top de nivel, y justamente se amigo. Fíjate que yo entré a hablar de lo que le exigían a él para ser catedrático de la Universidad de Oviedo. Honestamente, le piden una cuestión que yo no cumplo ni de cerca. O sea, yo había ver un cierto paper, voz y nada más, y no me molesta nadie con paper el año, están todos felices. Pero este tipo le piden paper que estén dentro del top 10 de paper del área. Ni siquiera el cuartil uno, porque el cuartil uno puede ser que son 50 papers, 50 entrevistas que están en cuartil. Ahí le piden, primera, 10 papers de su área. Y eso solo es que le cuento. Y yo me puse a ver, yo creo que tengo una. Sí, en el top. Tengo varias que son cuartil uno. ¿Sí? Pero a ellos le piden anualmente eso. En las instituciones del gobierno para financiar sus proyectos cuentan solamente sus papers. Aquí en Chile buscamos todos los papers WOS, todos de cuartil que sea. De lo menos bien. Y ciertamente los cuartil 1 pesan más que los cuartil 2 que pero yo creo cuántas murieron en el top. Y en tu juicio eso se traduce en el nivel de originalidad de tu colega. En el caso de mi colega, mira, lo que lo que ha hecho, él ha diseñado nuevos métodos de detección instrumental. Tiene trabajo y los japoneses lo han contratado después para que transformen el producto a la larga. O sea, ha tenido esa experiencia y una de estas, que es una cuestión de poner a prueba un producto que lo hice yo, lo diseñé unos gringos, y lo querían poner a prueba en Chile con una semana de experiencia en eso y como yo tío opiné para que lo mejorara, después me mandaron un diseño mejor. Pero yo no lo diseñé, ni por lo diseñaba. Entonces, claro, o sea, en este caso de él, sí, no puedo decir de toda la gente que no se lo pero en el caso de él, no estoy viendo, es la yo soy honesto. Y claro, todo lo que dice, pero es que España es grande y tiene más recursos y por eso tiene más oportunidades. Cuando hablo con él, yo veo una diferencia intelectual entre libros. O sea, la percibe, o sea, con la profundidad de lo que dice, como lo dice, a nivel de lo que está informado. O sea, yo aprendo, yo no creo que le aprenda mucho contigo. Pero nunca nervioso, lo que era como pero no pero en el ámbito de la clínica clínica. Entonces, vamos a seguir porque quieren. No sé dice. En la próxima sección, entonces, vamos a escuchar la presentación de ustedes y vamos a seguir con los objetivos específicos. ¿Ya? Pero ya les di una adelanto ya de que cuando uno tiene un tipo de problema, los objetivos específicos deben cumplir ciertos requisitos dependiendo del tipo de problema. Yo les mostré los requisitos que deben cumplir los objetivos específicos en problemas aplicados. No le he dicho los requisitos que cumplen los objetivos específicos en problemas de ciencia básica, que no son exactamente los mismos. ¿Ya? Pero con esa lógica vamos a ir avanzando y después vamos a ir evaluando proyectos para ver en qué fallan y en qué no fallan respecto a esta ley. ¿Ya? Eso. Y voy a mandarle, porque voy a mandar esa información por tener otro día. Voy a poner con usted otro día, pero la última vez que nos juntamos extemporáneamente normal fue un viernes. Sí, en la mañana. Viene en la mañana. Sí. ¿Ya? Quizás vaya a volver a ser la misma hora, salvo que le haya cambiado las condiciones de horario. A nosotros la próxima semana como que no cambiamos un ramo. Sí, ya. pero igual mándenos las opciones y... Ya. Ok. ¿Sí? ¿Martina? Hola, Sí. hola, de no les saludé. El, la próxima semana empiezan las clases del otro módulo que nos toca en el horario de método. No sé si tú le preguntaste al profesor, ¿no? O sea, parte de argumentación. ¿A eso te refieres? Está en el mismo horario que método. Sí, sí, no, tú estás en ese, ¿estás inscrito? ¿Sí? Ah, ya, porque el profe a lo mejor no, o sea, Fernán no parece que no lo sabe. Escríbele porque ayer nos escribió por nuestra disponibilidad horaria.
Por último, hacemos un grupo los tres, pero Gracias. está bien complicado por la Antonia y la Reina. Ella tiene. Bueno, si ustedes tienen algunos proyectos que evaluar también por el tema de los objetivos, que sean propios o Sí, yo tengo uno bueno, a lo mejor va a ser muy tarde ya para esa época, pero pero igual sí, tengo como experiencia porque uno no sabe si se va a adjudicar o no, y es una colega que trabaja conmigo que es un fondo de sección, pero no tiene relación con la educación. no importa, no importa, puede ser cualquier proyecto, si son fondos siempre mejor. Ya. O fondeos, también puede ser. Yo me acuerdo que una vez encontré no sé por qué, encontré en una página de internet la hoja del proyecto del diseño del modelo Tesla 3. Y estaba así, estaba con objetivo y actividades y lo analicé así. Bueno, para mandar al cohete que vuelva, que ser perfectamente. Pero ahí podemos ver casos tanto locales como ya casos emblemáticos, así de gente de todo, así como los más que sería como top en ciencia aplicable, pues uno ve, no sé, por cómo lo prevención. Ahí lo vamos a ver. Tiene que ser los proyectos, no los papers. No, pues no tienen. Son los proyectos. Y los proyectos cuestan. No toda la gente publica sus proyectos. Publica sus papers, sus resultados. Claro, es como la versión. Eso. ¿Cómo te, Roberto? ¿Todo bien? Sí, de a poco Ya, sube. he tenido días mejores. ¿Mañana o no me acuerdo? ¿Hoy día? Oh, la próxima semana, profe. Claro, Estoy- te voy a mandar el Además estamos presentando una licitación. Ya, ya sube. Ya, pues, hagamos ese proyecto. ¿Ya? ¿Ya? Eso es excelente. Excelente, Es ya. bien pauteado, sí, pues viene todo, como son los proyectos ahora del ministerio, que dice todo lo que hay que hacer. Ya. Ya. Bueno, Como que uno implementa finalmente. sube. Ya, nos vemos entonces la próxima clase. Ya el proyecto. Sí que se puede. Ya. Chao, chao. Chao, chao, cuídense.